en enseñanzas, como mencionaba en la reunión de matrimonios, fuimos enseñados, fuimos retados, necesitados de tomar decisiones. Y Dios quiera que nuestros varones que pudieron estar y disfrutar de esas enseñanzas, nos esforcemos para hacer los cambios que hemos podido entender. Eso es importante. Una de las exhortaciones, recuerden los que estuvimos allá, es que no volvamos a ser los mismos. Pero esta verdad y esta exhortación, hermanos, es real cada vez que la Escritura es predicada. Cada vez que la Escritura es predicada, esa debe ser nuestra realidad. Que debe haber cambios, que debe haber crecimiento, que debe haber más santificación, que debe haber mayor amor, mayor piedad, más integridad. Necesitamos, hermanos, atender a la palabra de Dios. Recuerden que dice que si no lo obedecemos es como aquel que mira en un espejo su rostro y se va y olvida, pero el que mira atentamente, esa persona obedece y busca obedecer. Esos debemos ser nosotros, hermanos. Y esperamos que esos cambios, hermanos, se hagan evidentes y sobre todo sean de bendición también para otros. Muy bien, hermanos, pues nuevamente, qué gusto el poder estar nuevamente aquí. Gracias a nuestro hermano Jorge, gracias a Dios por su enseñanza acerca de la voluntad de Dios. Gracias a Dios también por la asistencia, por los hermanos que guiaron el servicio también. Y que el Señor nos dé de su sabiduría y gracia para que la iglesia siga avanzando. Bien, vamos por favor, estamos en nuestro panorama del Antiguo Testamento, primero de Samuel. Por favor, les invito a que vayan para allá. Y vamos a analizar unos pequeños, no pequeños textos, pero una pequeña porción, más bien dicho. En primero de Samuel, capítulo 22. Por favor, hermanos, les invito a que vayamos allá. Vimos cómo David huye, ¿verdad? A grandes rasgos. Vimos cómo llega y le pide alimento a Ahimelech. Vimos también cómo David fue llevado, o lo mencionamos, David fue llevado preso al rey Aquis, en donde comienza a hacerla de loco, ¿verdad? Y veíamos, hermanos, que cuando el creyente sufre no siempre reacciona de la mejor manera, pero el Señor nos sigue transformando y sigue siendo misericordioso y sigue obrando en nosotros. Y como veíamos en matrimonios también, va a ser necesario pasar por diferentes pruebas. Hasta que podamos ser transformados, el Señor seguirá poniendo las pruebas que sean necesarias. Ahora, estuvimos hablando eso acerca del rey David. Y cuando el rey Aquis dice, bueno, ¿para qué quiero este loco aquí conmigo? ¿Verdad? David fingiéndose loco. El rey Aquis lo despide y él entonces se va y se esconde en un lugar fuerte, gracias, en un lugar fuerte, un lugar donde podría resguardarse, donde podía estar al tanto si alguien quería perseguirlo o atacarlo. Y este lugar es la cueva llamada la cueva de Adulam. Y note por favor conmigo, primero de Samuel capítulo 22. Voy a leer versículos del 1 al versículo 5, por favor. Primero de Samuel capítulo 22, 1 al 5. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda su casa de su padre, la casa de su padre, lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento, se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él había unos 400 hombres. De ahí David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, recuerden que su abuela Ruth, ¿de dónde era? Moabita. Es probable que él pudo tener buenos vínculos y relación con esta nación aún. Y fue al rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en refugio. Ok, cuando dice lo dejó, quiere decir que dejó a su padre y a su madre. ¿Sí? La referencia es al versículo anterior. Ahí los dejó con el rey de Moab. Y luego dice el 5, el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Ared. Y le dijo el profeta Gad, Gad vidente, uno de aquellos de los que escribieron los libros de Samuel, completaron el libro de Samuel,
le dijo por medio de Dios, no te quedes aquí en Adulam, ve y escóndete en medio del bosque y muévete, ¿verdad? Entonces él lo obedeció. Ahora, me detengo aquí porque es muy interesante esta porción. Cuando David va y se refugia en la cueva de Adulam. Ahora, notamos cuando David sale huyendo, no vemos que lo haya seguido ninguna multitud. No vemos incluso que lo haya seguido alguien para cuidarlo, ¿no? Él está huyendo. De hecho, podemos darnos cuenta que si David tuviera en mente, por ejemplo, llevar a cabo un golpe de estado, derrocar el imperio, vencer al rey, él hubiera estado haciendo lo que hacían todos, si tú sigues leyendo Crónicas, Reyes, lo que hacían aquellos que querían tomar el reino. ¿Qué hacían? Bueno, comenzaban a hacer proselitismo. Buscaban gente que se les agregara y formar un ejército poderoso para poder atacar. David no es su idea, David está huyendo. Y pensamos que si David entonces tenía que hacer algo, pues tenía que tener un ejército para poder luchar contra Saúl o por lo menos defenderse. Sin embargo, David se manifiesta huyendo de David se manifiesta huyendo de Saúl, se manifiesta afligido, se manifiesta preocupado. Y es ahí donde al ver este pasaje nos detenemos un poco porque quiero que veas en esta porción el ejército de David. Y al ver el ejército de David, vamos a hacer una similitud al ejército de Cristo. Es decir, vamos a hablar de la cueva de Adulam y vamos a hablar de la iglesia del Señor. El tema en esta noche es el selecto ejército de David y de Cristo. El selecto ejército de David y de Cristo. ¿Tú qué harías cuando quieres escoger un ejército? Bueno, sin duda, pensarías en las personas más apropiadas, más capacitadas para poder enfrentar, ¿verdad? Porque estás seleccionando un ejército. Bueno, el ejército de David fue muy selecto y también cuando hablamos acerca de la iglesia de Cristo, dice la Escritura que fuimos elegidos por gracia. En ese sentido, somos un ejército selecto también. Ahora, la diferencia y lo que vamos a ver, hermanos, primero, en primer lugar, hablando del selecto ejército de David, hablemos en la cueva de Adulam. Nota por favor nuevamente, 1 de Samuel capítulo 22, verso 1 y 2. Ahora ustedes lo van a leer en su Biblia, por favor. 1 de Samuel 22, 1 y 2. ¿Qué dice, hermanos? Ok, cuando David estaba huyendo de Saúl, probablemente venía con unos muy pocos personas, siervos. Tal vez incluso siervos que con él estaban desde con su padre, no lo sabemos, pero entendemos que eran muy pocos porque cuando llega a Ahimelech, recuerdas que le dice a Ahimelech, bueno, ¿y por qué vienes tú solo? De hecho le pregunta así. Dice, no es que quedé, y le dice la mentira aquella, ¿verdad? De que quedé con el rey Saúl, me mandó y los jóvenes me van a alcanzar. Ahora, es probable que cuando sí llevaba un pequeño grupo, no muy grande, porque lo único que pide David, ¿qué fue? ¿No tendrás 5 panes? O sea, ¿quién va a comer? ¿Qué ejército va a comer con 5 panes? Entonces, Ahimelech le dice, bueno, si tú y los muchachos no han tocado mujer, es decir, que había un grupo que venía con él, no el ejército que esperaba Ahimelech, pero algunos que estaban con él, no sé cuántos eran, pero seguramente no eran más de 5. Es probable, ¿no? Solamente algunos siervos que estaban con él y lo siguieron. El hecho también de que, por ejemplo, eran pocos, es evidente cuando lo toma Aquis. De hecho, en esa escena, cuando Aquis lo toman sus siervos de Aquis y lo llevan a Aquis, dice que era David y solamente se menciona a David. Es decir, no hubo una resistencia, no hubo un grupo de personas que intentaran hacer algo, era como si estuviera él solito, ¿no? El grupo era realmente muy, muy reducido. Ahora, cuando huye a Adulam, esta cueva,
Es una cueva que se encuentra o se encontraba en la zona de Adulam, a 27 kilómetros al suroeste de Jerusalén, no muy lejos de Belén. De hecho, se nos dice que cuando su padre y sus hermanos, que recuerden, eran miembros del ejército de Saúl, escuchan que David está escondido allá, su padre, su madre y también sus hermanos se van de Belén hacia la cueva de Adulam. Ahora, hermanos, pregúntate o piensa una cosa. Hay que hacer un cuadro imaginándonos estar en ese lugar. Ahora que anduvimos allá en montañas y cuevas, ¿verdad? Por aquella zona. Tú te estás escondiendo porque te están persiguiendo para matar. Pero ahora llega tu papá, llega tu mamá y llegan tus hermanos. Yo no sé si eso fue de ánimo o solamente aumentó la preocupación en David. ¿Por qué? Porque es probable que el padre de David huye, Isaí huye también, porque ¿qué iba a hacer Saúl? Muy probablemente también atacar a su familia. Y van con David, y ahora David tiene no solo que cuidarse a él, sino cuidar a sus padres y cuidar de sus seres amados, aunque sus hermanos eran militares también, podríamos decir. Yo creo que la preocupación en David aumenta. Ellos vienen a él, de hecho luego va y deja a su padre con el rey de Moab para que allí no tenga peligro. Y vemos cómo estaba el estado anímico de David. David se encuentra, angustiado. Es probable que su oración de clamor en ese estado de angustia es el que está registrado en el Salmo 142. Ve conmigo, por favor, a esa porción de la Escritura. Salmo 142. Algunos de los salmos nos refieren el contexto en el que fueron escritos. Y este es uno de ellos, el Salmo 142, y en la descripción arriba del Salmo, una descripción original de cuando se registraron estos salmos, dice, másquil de David cuando estaba en la cueva, plegaria. Ahora, debo aclarar que hay otra escena en donde David estuvo en una cueva. Y eso fue solamente en cuanto a capítulos en primera de Samuel, en el capítulo 23, si no me equivoco, en 24, 2 capítulos más adelante, David está escondido en otra cueva, pero esta es en Engadi, cerca del Mar Muerto, que es esa cueva en donde Saúl entra sin darse cuenta que ahí estaba David escondido, y David lo pudo haber matado, pero David le perdona la vida a Saúl, y lo vamos a ver más adelante en nuestras sesiones de enseñanza. Ahora, puede ser que esa cueva sea una o la otra, pero es muy probable que en el estado como se va describiendo todas las cosas, puedo considerar, solamente es mi opinión, que se refiera al momento en que está en la cueva de Adulam. Nota por favor cómo habla David. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, se sentía solo. No hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Él manifiesta un estado de esperanza, pero él manifiesta, hermanos, la angustia que había en su corazón. Oye mi clamor, líbrame, me están persiguiendo, mira, no hay quien me libre, no hay quien me guarde, ahora tiene que guardar a sus padres también. Líbrame. David estaba afligido, David estaba angustiado. Entonces, él huye a Adulam para refugiarse en una cueva, está angustiado. Y vemos algo interesante. Providencialmente, cuando hablamos de providencia, hermanos, nos referimos al acto de Dios que a través
de los recursos físicos, los recursos comunes, Él actúa en favor o para bendecir a sus hijos o a su pueblo o a una persona en particular. Cuando hablamos que providencialmente el Señor, implica que las circunstancias Él las condujo para que sucediera esto. Cuando hablamos de milagrosamente, es cuando el Señor rompe toda barrera de la naturaleza, toda ley de la naturaleza y lleva a cabo algo, ¿no? Eso que no va a suceder solo si no es por un milagro. Pero providencialmente es como Él nos conduce diariamente, hermanos. Providencialmente. Y no que deje de hacer milagros, pero quiero decir y entender que providencialmente implica que Él puso todas las circunstancias para que esto sucediera. Entonces, providencialmente se junta un ejército a David. Fue un ejército muy selecto. Fue un ejército muy especial. Regresa conmigo a 1 de Samuel, capítulo 22. Este ejército que Dios le otorgó a David. Mira por favor lo que dice el versículo 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser el jefe, el comandante, el príncipe sobre ellos. ¿Tú hubieras escogido un ejército así? Gente que estaba igualmente afligida como David estaba afligido. Dice el texto que eran personas que estaban en apuros. Esta palabra, esta frase en apuros, significa angustiados, recuerda a David, en tribulación. Se refiere, implica también la palabra estar afligidos. Algunos lo traducen literalmente, no una aflicción normal como la que todos los humanos pasan, sino afligidos de guerra. ¿Por qué? La palabra que se utiliza habla de la aflicción más profunda. La misma palabra se utiliza en otros textos. Voy a mencionar dos de los que deben ser como 5. Solamente dos voy a mencionar donde se usa la misma palabra. Y nota qué tipo de aflicción era. Ve conmigo a Deuteronomio 28:3, por favor. Recuerda, se reunieron allí los que estaban en apuros o afligidos. Deuteronomio 28:3, por favor, hermanos. Ayúdenme a hacer lectura a ese texto. Deuteronomio 28:3. ¿Ok? Que no se oigan las Biblias. ¿Listos? Adelante, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ok, estoy mal. Permítanme. De hecho, es en donde están las maldiciones. Ahí Dios les da bendiciones por obedecer. Ok, denme un segundito. Es en el mismo capítulo 28, solo permítanme ver el texto que... ¿26? Oh, hay varias veces que se menciona la palabra, pero hay una, la cual fue la que escribí. Permítanme un segundito y lo encontramos. Sí, ahí habla de maldición, ¿verdad? Ok, denme un segundo. Si no lo encontramos, lo reviso al final, pero... Ok, 33. Me faltó un 3, nada más. Deuteronomio 28, 33, ¿ok? Noten por favor, cuando está dando las maldiciones al pueblo de Israel por no obedecer a la palabra de Dios, les dice lo siguiente en el verso 33. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo. Esto habla de guerra.
¿Y qué hacían cuando había una guerra? Cuando había una guerra los sitiaban, se le llamaba, al grado que literalmente les cerraban todo camino y sus sembradíos, que normalmente estaban a la redonda, eran comidos, devorados por los militares del otro pueblo, y ellos comenzaban a quedarse literalmente sin alimento. Y entonces dice el versículo, el producto de tu suelo, de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo, nota la palabra, oprimido y quebrantado todos los días. ¿Qué va a suceder? Esa opresión, esa aflicción, ese apuro, habla de esa aflicción de guerra o angustia de guerra. Note lo que dice el 34, y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Es la aflicción más grande, una aflicción producto de una guerra, no era cualquier tipo de aflicción. Nota por favor también el libro de Jeremías capítulo 19 verso 9. Ahí también se utiliza la misma palabra. Jeremías 19, 9. Angustia de guerra, en apuros. Jeremías 19, 9. Hermanos, ahora sí léanlo bien por favor. No se crean. Ahora sí léanlo 19, 9. Creo que estamos correctos en ese texto. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. El apuro, la aflicción será tan grande y el asedio de la otra nación será tan grande que ¿qué iban a hacer? Se iban a comer unos a otros. Hermanos, una vez hablábamos de esto con algunos, ¿verdad? Acerca de que, oigan, es válido comer la carne. En realidad, cuando eso sucede, era la señal del juicio de Dios sobre una persona. Cuando llegas al límite de comer a alguien más, es la señal de que Dios te ha abandonado. Ya no tienes esperanza. Y hay varios pasajes, los otros que mencionan Deuteronomio que no leímos, que habla de que comerás el producto de tus entrañas. ¿Qué es esto? Que cocían a sus hijos porque ya no había carne que comer. A los bebés los metían en una olla para hacerlos caldo. Esa era la señal del juicio de Dios. Ahora, esa es la clase de aflicción a la que se refiere primero Samuel cuando dice que estaban en apuros. No pienses, estaban en apuros, llegué tarde al trabajo. Estaban en apuros, no pagué la renta o algo así, no. Estaban en apuros de guerra. Literalmente habían perdido todo. La segunda calificación de este pueblo selecto, de este ejército selecto y especial, regresa conmigo a 1 Samuel y mira lo que dice, por favor, capítulo 22, versículo 2. Todo el que estaba en apuros, siguiente, todo el que estaba endeudado. Esta palabra endeudado significa que tenían un acreedor. ¿Qué era un acreedor? Bueno, un acreedor es que al no poder pagar una deuda, cuando una persona había hecho un pacto, tenía una deuda y no la podía pagar, entonces todas las cosas de la persona endeudada, su familia, sus recursos y él mismo eran tomados como siervos por el acreedor. Estas personas se habían endeudado al grado de que ahora, al no poder pagar, tenían que ser llevados para servir a aquel con el que se endeudaron. Es probable que sus hijos ya habían sido vendidos, su esposa ya había sido vendida, sus pertenencias ya habían sido tomadas y ahora ellos tenían que irse a vivir para otro, literalmente. Esta era la clase de deuda, ¿verdad? Estaban endeudados. Nota por favor esta condición en el Salmo 109:11. Acompáñame a ver este pasaje. Los endeudados. Salmo 109, por favor. Verso 11. Voy a leer, sígame usted con su vista. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Una condena. Esa persona ha perdido todo, ha perdido su propia libertad y ahora vive para servir a otro. Es literalmente un esclavo de alguien más. Tiene un acreedor. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Ve conmigo a Isaías capítulo 50, verso 1.
¿Listos? Vean el juicio de Dios sobre la nación de Israel. 51, ustedes hermanos, por favor, léanlo fuerte. ¿Qué dice? Habla del Señor cuando fueron llevados cautivos, derrotados el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que está diciendo? El acreedor, es decir, los tomaban y se los llevaban. Bien, un grupo eran personas angustiadas de guerra, lo habían perdido todo. Otros eran endeudados, tenían un acreedor. Tenían que vivir para ser esclavos de alguien más. Y en tercer lugar, en este grupo selecto, dice el versículo, y todo el que estaba descontento se unió a él. Si tú te das cuenta, muchas veces las palabras con las que estamos relacionando estas personas son palabras que podríamos decir, bueno, afligido, pues hay de aflicción a aflicción. Endeudado, bueno, pues luego por ahí pasa Coppel tocando las puertas o cosas como estas. Y lo relacionamos con cosas muy, muy superficiales. Descontento, estoy descontento, me voy a ir a la cueva de Adulam y me voy a unir con David. No, tampoco, hermanos, descontento. Esta palabra significa amargado del alma, angustiado del alma. Se refiere a quien no quiere vivir más y que desea olvidar la vida. A estas personas descontentas, en el libro de Job se refiere y dice lo siguiente, Job capítulo 3, por favor. Qué ejército tan selecto. 3:20. Es una pregunta que Job hace en angustia y dice lo siguiente, 3:20. ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Habla de los niños? ¿Por qué nacieron si van a sufrir? Pero luego dice en ese mismo, ¿y por qué se le da vida al amargado de alma? Es decir, esa amargura de la cual se refiere los descontentos es la misma palabra que utiliza Job y se refiere a alguien que para qué vivir si ya no tiene sentido. Ese es el grado de descontento que han experimentado estas personas. Proverbios 31:6 habla de que el alcohol, el vino, se ha dado a esas personas. ¿Por qué? Porque quieren olvidar la realidad. Proverbios capítulo 31, verso 6. Pero para el creyente y para los reyes no es el vino. Dice el 31:6. Denle bebida fuerte al que está pereciendo. ¿Por qué se le daba bebida fuerte al que estaba muriendo? Bueno, una manera de aliviar un poco sus dolores. Era un poco anestésico. Pero miren también qué dice ahí. Y vino a los amargados. La misma palabra, descontentos de alma. Como no hay sentido en la vida, olvídenla bebiendo. Esa es la idea. No es una instrucción, no es un mandamiento, sino está comparando y diciendo que los príncipes no deben por eso buscar el vino. Porque tienes algo que hacer, le dice su madre a Lemuel. Ahora, al ver este grupo, hermanos, ¿tú lo hubieras escogido? Angustiados, endeudados, descontentos. Era un ejército de personas que habían perdido todo. Era un ejército de personas que no tenían ya ningún propósito para seguir adelante. Y dice el texto que David fue hecho jefe de ellos, el comandante o príncipe. Ahora, cuando vemos esta escena, diríamos, bueno, qué ejército tan patético. ¿Qué podía hacer con ese grupo de personas? Van y van llorando, o no sé, tener una idea como esta. Pero ¿sabes qué? Este ejército, en primer lugar, date cuenta de algo, creció rápidamente. Aunque él no hizo un proselitismo, ¿no? ¿Cómo se le dice? Campaña, ¿verdad? Sí, proselitista, para acarrear gente. La gente comenzó a unirse a él. Si vemos en el 23:13 y después en el 25:13, de 400 ahora eran 600 hombres que estaban con él, que se unían a él. Es muy probable que las personas decían, yo quiero ir con David porque estoy en esta condición. Y el ejército creció rápidamente. Pero quiero decirte algo al pensar en este ejército.
Un ejército así es un ejército sumamente peligroso. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada que perder. Ya lo han perdido todo. Entonces, no tienen miedo, porque de todos modos iba a morir. No tienen miedo, porque de todos modos iba a ser llevado esclavo. No tienen miedo, porque ya no tienen familia a la cual quieren ver. No tienen nada que perder. Y más aún, ahora hacen algo que le da nuevo sentido a su vida. Irme a vivir con el acreedor, o irme a estar en mi pueblo donde está siendo asediado y ya no tengo absolutamente nada y morir allí. Mejor voy a pelear con David. Mejor voy a dar mi vida por ese hombre que es recto y justo, que toda la nación lo conoce como una persona honorable. Mejor le voy a decir que si me permite morir por él. Ese es un ejército muy peligroso. ¿Sabes? De estos 600 con esa clase de vida de la que venía, es de donde salen los llamados valientes de David. Ve conmigo por favor a 2 de Samuel capítulo 23. Ya cuando el rey es viejo, ya cuando el tiempo está avanzando ya como un rey poderoso. Nota por favor capítulo 23 de 2 de Samuel. ¿Ok? Y con razón. Perdón, hermanos, ando un poco más distraído de lo normal. Estoy en 1 de Samuel. Yo digo, ahora ¿quién me robó el texto? Muy bien. Nota por favor, 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8. Ya lo habías hallado, ¿verdad? Ahí decía. Ok, verso 8. Mira lo que dice. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. Y comienza a mencionar los nombres y las proezas que ellos realizaron. Es triste, pero mira por favor el verso 39. Habla de todas las cosas maravillosas que hicieron estos hombres, unos derrotando con su espada sola a cientos de hombres. Y luego dice al final, en el versículo 39, el final del capítulo, el último mencionado, Urías el Eteo. 37 en total. 37 fueron llamados los valientes de David por las proezas que hicieron durante el tiempo que estuvieron con él. Ahora, ¿por qué digo que eran de estos 600, de esos 400 primeros y luego los que se siguieron añadiendo bajo esas mismas circunstancias de su condición en la que estaban? ¿Por qué decimos que de ahí surgieron estos valientes de David? ¿Por qué no decir que surgieron después, ¿no? Ya cuando él contrató supergenerales y ejércitos o guerreros y soldados super élite, ¿no? O élite. Bueno, eso es de élite. Entonces, ¿por qué no decir eso? Nota por favor, 1 de Crónicas, capítulo 11. ¿Por qué decía que era triste ver que el 37 era Urías? Porque fue el que traicionó a David y lo mandó matar. Hablaremos de ello cuando lleguemos a esa porción. Pero 1 de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Algo similar, ¿están recordando lo que dice Samuel? Estos son los jefes de los valientes que tenía David. ¿Quiénes eran estos 37 valientes? Nota por favor lo que dice el texto. Quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. El libro de Crónicas nos dice que estos 37 valientes ya estaban con él antes de que fuera rey y fueron los que lo ayudaron a ser rey. ¿Quiénes eran? Los 600. Eran estos que estaban afligidos, eran estos que en un principio estaban endeudados, eran estos que tenían amargura en sus almas para no seguir viviendo. Era el ejército de David, un ejército peligroso que hizo proezas.
Veo la similitud al ejército de David con el ejército que Cristo ha elegido por gracia y que se ha reunido no en la cueva de Adulam, sino en la iglesia. Al pasar esta imagen y tratar de explicar lo que voy a explicar, hermano, surge una pregunta que tienes que hacerte y yo me debo hacer. ¿Estamos haciendo proezas? Mira, un ejército con características especiales las nuestras. Un pueblo agobiado. Ve conmigo a Mateo capítulo 11, 28. Van a ver varios textos, entonces yo los voy a ir leyendo, pero le pido que me siga la idea, que vea el texto. Dijo el Señor Jesucristo lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero ¿a quiénes son a los que llama? Llama a un pueblo agobiado. Ahora, la idea de este pasaje, cuando dice agobiado, cansado, cargado, es eso. Personas que ya no le encuentran sentido a vivir. ¿Y sabes cuándo sucede eso en la vida de una persona? Particularmente cuando se dan cuenta de su condición espiritual. Cuando se dan cuenta de que no tiene sentido la vida, aunque estén en los mayores placeres, aunque estén en las mayores riquezas, y se dan cuenta, esto es una locura. Esto no tiene sentido. Dice el Señor: ven a mí. Yo te voy a cambiar. Ven a mí los que están cargados y trabajados. Toma mi yugo. Así como estos hombres dijeron: voy a morir por David, porque de todos modos iba a morir. Ahora estos dice: toma mi nombre, toma mi reino, toma mi bandera y lucha a mi favor. Pero tiene que ser un pueblo que está cansado y agobiado. Porque ¿sabes qué? Cuando la persona está satisfecha en sí mismo, en sí misma, va a seguir luchando por su propio reino y no por el reino de Cristo. No le interesa servir a alguien más, tiene cosas que hacer. Si tú eres del pueblo del Señor, tú, por implicación, debiste haber sido uno que entendió que no tiene sentido la vida sin Cristo. Debiera ser. O fue, más bien. Voy a dar las características y luego aplicamos brevemente, pero es un pueblo agobiado, tiene características especiales. Es un pueblo que se dio cuenta de que no hay sentido ni propósito. Como dice Colosenses 2:13, en realidad ese pueblo está en esa condición. Mira, Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Qué condición? Dice el texto: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Cómo estábamos? Es un pueblo que se dio cuenta que no hay sentido ni propósito, porque ¿cómo es que estábamos? Muertos, sin vitalidad, espiritualmente alejados del Señor, religiosamente peor, dice, incircuncisos también. Y Él te dio vida, te perdona los pecados a través de Cristo. Este pueblo se da cuenta de que no hay sentido ni propósito y es convencido de esa realidad. Sin esta convicción no es posible, primero, darme cuenta de mi condición, y en segundo lugar, no es posible poder ser de ese pueblo tan selecto. Nota lo que dice Juan 16:8, el Señor Jesucristo. Algo llevó a estos valientes de David, o a estos 400 hombres, llevó a decir: voy a ir con David. Algo les llevó a tomar esa decisión. Y algo nos llevó a tomar la decisión por Cristo. ¿Sabes cuál es ese algo? Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo,
convencerá al mundo, y esto no quiere decir a todo el mundo, ahorita lo explicamos, convencerá al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta convicción es la que el Espíritu Santo obra en aquellos que vienen a los pies de Cristo, o dicho de otra manera, es la convicción que nos conduce a los pies de Cristo. Nos convence de que somos pecadores, de que no creemos en Él, de que estamos condenados porque hemos estado siendo enemigos de Él. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos convence de justicia, de que yo soy un pecador, pero que el único justo y perfecto es Él, y Él llevó a cabo un sacrificio perfecto. Y luego nos convence de juicio. Vas al infierno y mereces el infierno. Cuando el Espíritu convence a una persona, cuando dice el mundo, se refiere a que esto aplica en todo lugar, pero no que convence a todo el mundo, porque si lo convenciera a todo el mundo estaría a los pies de Cristo ya. Se refiere a los que Él ha elegido, a ese pueblo selecto, el cual es convencido de que no tiene sentido ni propósito, que necesita venir a Cristo. Tú fuiste convencido de esa manera. Yo fui convencido de mi realidad. Es un pueblo con esas características especiales, en realidad un pueblo que es completamente indigno. Yo no hubiera escogido a los 400 de la cueva de Adulam. Y estoy seguro que yo no hubiera escogido quienes serían parte de la iglesia. Porque nuestra selección lleva a cabo o está pensada bajo otros valores. Pero la selección de Cristo, 1 Corintios 1, 26 al 31, dice resumidamente: hermanos, no te olvides de quién eres y de dónde fuiste llamado, tu vocación, porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo despreciado, lo que nadie quiere, lo que no sirve. Ahora, ¿por qué le dice no olvides tu vocación, de dónde fuiste llamado y tu condición? Porque cada uno de los creyentes estuvo convencido de que esa es una realidad en su vida. Porque sucede lo siguiente: si no fuiste convencido de que esa era tu realidad sin propósito y sin Dios, entonces seguirías viviendo para tu propio reino. Seguirías persiguiendo tu propio mundo. Pero ahora persigues el reino de Cristo. Pero ahora amas a Cristo y vives para Cristo y deseas seguir a Cristo. Espero que ese sea un amén de cada corazón. ¿Por qué? Porque dice el texto: lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y le dice Pablo a la iglesia: acuérdate. Es decir, nadie me lo tiene que venir a decir. Y si alguien me lo dice y yo volteo y digo: bueno, yo no era de esos, peligro. Porque ese es el pueblo selecto del Señor. Y entonces se convierte en un ejército muy peligroso. Porque es un ejército capacitado por Dios. Dice Isaías 40, 28 y 29, que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Volarán, dice, como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque es Dios quien los capacita. Y Hechos 1:8 dice: recibes poder cuando recibes el Espíritu Santo. Un poder que proviene del Dios Todopoderoso. Ese es un pueblo peligroso. Un pueblo capacitado por Dios. Es un pueblo muy peligroso porque no solo es capacitado por Dios, pero es un pueblo que no tiene nada que perder y tiene un nuevo propósito y sentido en su vida. Ve conmigo a Lucas capítulo 36, por favor. Jesús es invitado a una comida por un llamado Simón, fariseo, y cuando él entra a comer y está comiendo, entra también una mujer prostituta de la comunidad. Y cuando entra esa mujer, comienza a regar los pies del Señor con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos, y le besaba los pies, esa mujer indigna y pecadora y sucia. Y entonces en el verso 39 del capítulo 7,
Pero al ver el fariseo que lo había invitado, al ver esto, dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién, ni siquiera Señor ni Cristo, sino un simple profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista, ¿te acuerdas de los endeudados? Tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Jesús les dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era una manera de hacer sentir al invitado en casa. Y ella ungió mis pies con perfume. Bueno, todas las anteriores eran la manera de recibir a alguien bienvenido en casa. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Sabes? Es un pueblo peligroso porque no tiene nada que perder y un nuevo sentido. El ejemplo del Señor es el siguiente. ¿Por qué manifiesta tal amor esta mujer? Porque esa mujer entendió y experimentó que Él era quien le perdonaba. Y entonces no le importaba. No tenía nada que perder. Estaba sirviendo a Cristo. Quiero decirte algo, hermano. Se manifiesta cuánto te ha perdonado el Señor y cuánto entendiste el sin propósito que tenías en tu vida en la manera en que te entregas a Cristo sirviéndole de manera definitiva y decidida. Al ser escogido pueblo de Dios bajo esa indignidad que ya mencionamos, nuestra vida debiera caracterizarse por una entrega permanente y constante, por una fidelidad, por una búsqueda de su reino, porque recuerdo lo mucho que me ha perdonado y por tanto lo amo, como dice el texto, mucho. Pero una vida ingrata es de personas o que no les han perdonado o que no entienden cuánto les ha perdonado. Pedro, hablando de eso, dijo en su carta: el que no cambia y que no sigue añadiendo a su vida, buscando diligentemente cambiar y servir al Señor más, es como una persona que es ciega porque ha olvidado el perdón de sus antiguos pecados. No olvides de dónde te sacó el Señor, porque en esa medida vivirás una vida de gratitud y servicio al que te ha salvado. Por eso es un ejército peligroso, porque es un grupo de personas agradecidas que están dispuestas a entregar su vida porque no la tenían, ya la habían perdido y Cristo se las devolvió. Y ese pueblo tiene una misión gloriosa. Primera de Pedro 2:9, por favor, y terminamos, es el último texto. Dice el texto aquí, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Ahora, cuando veas esa frase, acuérdate: es que soy de pedigrí, por eso me escogió el Señor. No, eres linaje escogido, pero ya viste qué clase de linaje era el que escogió el Señor. Pero a lo que se refiere es lo que Él ha transformado y lo que nos ha hecho ahora. Dice el texto entonces, 2:9. Porque ustedes son linaje escogido, ahora real sacerdocio, nación santa. Antes no lo eras, ahora lo eres. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? A fin de que anuncien no tus propias virtudes, sino las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. No olvidar esto, hermanos, es lo que nos hace peligrosos. Pero sabes, una iglesia que ha olvidado eso es una iglesia sin vida. Es un cristiano inerte.
es un cristiano que no es peligroso para Satanás, porque ha olvidado la razón del por qué está en este lugar. El selecto ejército de David y el selecto ejército de Cristo. ¿Te falta vivir más con gratitud a aquel que te ha dado una nueva vida y propósito? ¿Has olvidado de dónde te sacó? Necesitamos, hermanos, vivir para el reino de Cristo y no para el nuestro. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, necesitamos vivir como ese ejército que tú has escogido. Pero nos volvemos ineficaces cuando no estamos meditando y no olvidando quiénes somos, quiénes éramos y qué has hecho en nuestras vidas. Si lo entendiéramos, entonces diríamos como Pablo lo dijo al final de su vida y cada vez lo comprendió cada vez más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Oh Señor, ¿cuántos hemos olvidado estas verdades? Y tú también conoces, Señor. ¿Cuántos quizá también de los que nos escuchan nunca han experimentado estas verdades? Por tanto, siguen viviendo para sí mismos. Convénceles, Padre, a través de tu Espíritu. Y a los que nos has convencido, no nos permitas olvidarlo. Gracias, Señor. Que esa muestra de gratitud sea vidas obedientes en esta iglesia. Te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, si lo entendemos. Mi vida es Cristo. Vamos a cantar.